Muy buenas noches, miércoles, Vidas con Luz, siempre en esta hora de la noche. Nos invitamos a participar con ustedes de una media horita relajada, con un invitado. Vamos a contemplar cómo la acción de Dios va poco a poco trabajando en cada uno de nosotros. No somos nadie especiales, quizás no salgamos por ahí en grandes, pues no sé, premios, etcétera, pero Dios sí nos va trabajando y va haciendo de nosotros, pues como Él dice, personas testigos de su amor, de su misericordia, de su mansedumbre. Tenemos hoy con nosotros a un invitado, actualmente todavía en activo, profesor de filosofía en el Instituto Alfonso X en Murcia, pero bueno, vamos a irnos atrás en su vida porque ha hecho otras, de aquí hasta que empezó a estudiar, y además de una zona preciosísima de Murcia, yo creo que muy desconocida para muchos de nuestros invitados, de nuestros espectadores, y es que ese valle precioso de Ricote y Villanueva, Ulea, que es una zona maravillosa, que tiene casi una fisonomía muy similar al paisaje de Palestina en algún instante, en algún momento, con ese río pequeñito y tal. ¿Estoy diciendo algo mentira? Sí, sí, es Palestina, sí. Son las palmeras, los olivos. Nacido en Villanueva. Nací en Villanueva, sí. Villanueva y Ulea, que están 2 kilómetros. Se llega antes andando que por carretera. Sí, cruzando el puente, es un paseo de escasamente 1 kilómetro. Y de hecho, bueno, mi padre es de Ulea y mi padre pues se enamoró de mi madre y en Villanueva, cosa que era curioso porque había una rivalidad, según me cuentan ellos, en aquella época, y vino a quitarle, la novia. Villanueva, Ulea, toda esa sierra, sí, de Ulea que tú veías desde el colegio, ¿no? Sí, allí yo lo veía desde el colegio, efectivamente. Ya no existe ese colegio donde yo estudié, el colegio público. Lo tiraron, hicieron ahí viviendas, pero desde el aula donde yo estudiaba se veía la Sierra de Ulea. Y la Sierra de Ulea es una sierra imponente porque parece que se te cae encima y es muy bonita. Y nosotros hemos hecho con universitarios, hemos hecho más de una vez esa sierra caminando, haciendo el senderismo. Hemos subido antes de llegar a Ulea, cerca del cementerio, hemos dado la vuelta por encima hasta llegar al azud de Ojos. Esa ruta la hice yo con 11 años. Y volvemos por el otro lado de la sierra, que hay una zona de montañas que si lo haces y no dices que estás en Murcia, parece el cañón del Colorado. Exacto. Es pequeñito. Sí, hay, bueno, especialmente en lo que es el desfiladero de Ojos. El desfiladero de Ojos. El Salto de la Novia. Efectivamente. Ese valle hay una leyenda que se llama, precioso, la leyenda de la novia. La leyenda del Salto de la Novia. El Salto de la Novia, efectivamente. Sí, porque era un punto fronterizo entre el reyezuelo musulmán que había allí y había una historia de amor entre un... Sí, cada vez que hemos pasado se lo hemos contado a los alumnos en ese momento, en ese punto. Bellísimo. Bueno, pues, ¿qué recuerdos tienes de ese lugar, de infancia? Y recuerdos también de la primera infancia en la niñez y religiosa. ¿Cómo vives todo esto? Porque tú, gracias a tu abuela y a alguien más, ¿no? Es como... Bueno, mi fe en Dios fue firme y ha sido firme, y yo creo, ahora me doy cuenta que es gracias a la educación que recibí, sobre todo de mi madre. Mi madre me enseñó a hablar y a rezar a Dios, y ella le gustaba leer la Biblia, conservaba su misal con la tu madre, ¿no? Sí, ella... Esta es una foto de carné que yo, en un pequeño archivo que voy haciendo de todas las fotos antiguas, pues la tengo ahí. Y aprendí pues la paciencia de ella y también de mi abuela. Ella era muy amiga de las monjas de San Vicente de Paúl, de las hermanas, las hijas de la Caridad. Las hijas de la Caridad, que llegaron a mi pueblo en 1955, y entonces había allí un sacerdote que se llamaba don Fernando Navarro Ellín, que desde siempre los sacerdotes de Villanueva y de Ulea pues, compartían las mismas parroquias. Y mi madre siempre me ha hablado muy bien de la labor pastoral que hizo este sacerdote, que apenas estuvo 4 o 5 años, pero fue el que recibió a las hermanas de la Caridad. Y
Yo hice un curso en tercero de lo que era el tercero de la EGB con ellas. No es que ellas se dedicaran a la enseñanza. No tenían colegio allí. No tenían colegio, pero era una época que faltaba espacio en el colegio y se ofrecieron y cedieron una parte del convento. Por eso pues, lamento mucho que se fuesen del pueblo, la verdad. Y yo vi desde muy niño el trabajo que hacían de cariño y de solidaridad, sobre todo con los ancianos. Allí ningún anciano de Villanueva, Ricote, estaba solo, estaban cuidados y a nadie se le pedía si ganaba más de pensión o menos, todos estaban atendidos. Y tú viste lo que era el amor, el amor sin color. Sí, y una de estas monjas fue la persona que a mí me dio la catequesis en mi comunión. Se llamaba Sor Rosa Picola. Parece ser que su familia venía de Barcelona y de muy jovencita pues estuvo aquí en Murcia, luego supe que estuvo también en Cejín y terminó siendo digamos, la superiora de aquella comunidad. Como dices, la crisis de vocaciones, especialmente en algunas congregaciones, como en las Hijas de la Caridad, han tenido que dejar colegios, han tenido que dejar asilos. Yo las he conocido muchísimo de mi infancia también. Yo vivía muy cerca de ellas y estudié los párvulos, entonces se hacía párvulos con ellas. Exacto, pues. Luego era colegio simplemente masculino, perdón, femenino, y tuve que salir al colegio público, pero con un cariño especial. Sí, yo tengo un recuerdo maravilloso. Y cada vez que encuentro alguna de ellas es que de verdad me vuelve a la infancia con un cariño. Yo hice la primera comunión en la capilla de la Milagrosa del colegio. Eso es. Volvimos ahí mi hermano y yo del colegio al colegio de la Milagrosa a hacer la primera comunión, porque era un cariño especialísimo que teníamos. Pues es una pena. Yo recuerdo incluso los cuadros de pintura que conservaban, porque era una donación de una benefactora del siglo XIX que les cedió el edificio. Y ahora el retrato de esta benefactora, que es Isabel López, está en el Mubán. O sea que hemos perdido las raíces, la memoria, hemos perdido esto. Esto es de la infancia. Y estos son mis amigos del colegio. Estuvimos en Mallorca el último curso, nos fuimos a Mallorca con este profesor que aparece aquí, que es don Enrique Cortés. Con su barba parece que está ahí en plan Che Guevara. Sí, era mi profesor de matemáticas, aprendí muchísimo de matemáticas, de astronomía, y me da mucha pena porque murió en un accidente de tráfico. Vaya. En un viaje que hizo a Granada. ¿Y cómo, aprendiendo tanto de astronomía, de matemática, en un momento concreto, por qué te da la filosofía? Pues eso es más largo de... Que además la filosofía, bueno, y no lo sé en tu época y no lo sé, pero siempre se ha dicho, y de hecho la Universidad en Murcia, y no me quiero meter en temas conflictivos, pero siempre ha sido como un centro, la Facultad de Filosofía, un poco anti-eclesia, anti-Dios, un poquito, ha sido un centro ahí un poco conflictivo, o ha habido épocas, ¿no? Sí, lo seguirá siendo, imagino, porque la Universidad de Murcia tiene yo creo que tiene una inspiración en 1915 algo masónica. Algunos de los profesores que dirigieron la Universidad de Murcia en los primeros años salían precisamente del instituto donde yo trabajo, que entonces era el Instituto Provincial. Y bueno, pues eran algunos anticlericales y bueno, pues yo creo que es una institución que ha insistido mucho en la secularización. Este es uno de los signos de la modernidad. De la modernidad. Y ahora pues se ha exagerado. En este tiempo que estamos viviendo, es el tiempo de la posverdad, el tiempo de la posmodernidad, pues parece que excluye a lo que es la creencia y a las religiones. Pero yo tuve allí muy buenos profesores el primer año y luego me trasladé a Barcelona. Y recuerdo pues a Francisco Jarauta, que nos daba unas clases sobre la filosofía contemporánea, y me gustó mucho aquellas clases. Lo sigo saludando, porque él vive en el centro de Murcia. ¿Por qué fue llegar a la filosofía? ¿Cómo fue aquello? Pues es curioso, porque yo estudié bachillerato, el BU lo hice en ciencias, hice biología, química, pero bueno, pues no tenía clara mi vocación. Hubo un periodo allí pues de desorientación y no sabía muy bien qué estudiar, y me atrajo
me atrajo la filosofía, tenía un buen recuerdo de los profesores que había tenido en el instituto. Estuve dudando si trasladarme a Barcelona a estudiar arquitectura y estuve dudando en esas cosas y al final encontré la vocación por la filosofía porque yo pues leía muchísimo. En mi casa había muchísimos libros. Recuerdo que había una colección de literatura que aquel verano pues la tenía completamente ya trillada, ¿no? Eran los tiempos pues de Jorge Luis Borges, Cortázar, Rulfo. ¿Consumías libros? Sí, muchos libros. Y se ve que pues fue una fiebre que me entró en la cabeza. El pensamiento y la... Y entonces yo pues pensé, digo, pues yo quiero dedicarme a esto, a leer, quiero recordar mi latín de tercero de BUP, que me fue bien, y entonces pues reconstruí también la base de humanidades que teníamos. Es que esto ahora la gente no lo entiende, pero en nuestra época aprendíamos humanidades. No es que fuésemos separados, sino que prácticamente estudiábamos todos lo mismo. Sí, sí, ciertamente. Y aquí pues, me atrajo estudiar la carrera, que entonces se llamaba Filosofía Pura, y teníamos el primer año en común con Psicología. Y luego, pues como mi familia emigró, había emigrado, yo había estado ya de niño con mis padres en Badalona, en Barcelona, mi pueblo, toda la comarca del Valle de Ricote tiene miles de migrantes entre Mataró y Badalona. De hecho, hay una cosa curiosa que hace unos años, en elecciones democráticas de los primeros años, en los años 80, 80 y tanto, era muy curioso porque el partido mayoritario, no sé si fue en Ulea o en Villanueva, fue Convergencia y Unió. Sí, eso fue en Ojos. O en Ojos, efectivamente, era el partido mayoritario. Decía, ¿cómo es posible? Y es por toda esta emigración, precisamente. Sí, tienen esa simpatía, sí. Bueno, y hoy día porque estás hablando de esas humanidades, que en el fondo es una formación integral de la persona. Exacto. Y hoy estamos viviendo de un mundo, más allá, dicho la posverdad, la modernidad, la posmodernidad, y estamos viviendo no me debería decir ni de la ciencia, sino de la técnica, del día a día, de lo instantáneo, de lo momentáneo, de la imagen, y hemos perdido toda esa formación íntegra, humanidades, filosofía, pensamiento, todo esto se ha reducido tantísimo. Sí. Y ahora, porque tú tendrás pocas clases, o ¿cómo es el horario? ¿Se te ha reducido o no se te ha reducido? ¿Te refieres ahora? Sí, hoy día. Ahora, ahora se lee poco. Ahora el libro no es el instrumento educativo que yo recuerdo de mi instituto. Es verdad, ahí es una educación más manipulativa, de hacer cosas, de saber manejar el ordenador, la informática, bajar. Es decir, efectivamente es una sociedad tecnológica. Entonces, no hay una educación ni sobre los valores que nos hacen como género humano, pero tampoco se explica el origen de nuestra civilización ni de nuestra cultura, como hay que estudiarlo en serio, en profundidad. No se estudia una historia de España y una geografía de España con sus límites. Esto se ha sustituido por una especie de sociología del conocimiento, por unas opiniones, pero que además son cambiantes según quien está dirigiendo la enseñanza. Y eso es otra cosa, tampoco hemos tenido una referencia estable del sistema educativo y esto es... Pero me imagino que entonces en esta situación que tienes este problema, esta situación que ves en los jóvenes y en los adolescentes que tienes en clases, me imagino que cuando descubres a alguien o eres capaz de haber sacado a alguien, a un alumno que piensa, que razona, que saca de dentro de sí esa capacidad de la reflexión que lleva la filosofía y que nos invita a descubrir la grandeza de la humanidad, pues para ti debe ser una gozada. Pues sí, es una maravilla. Sí, creo que te da la sensación de que efectivamente ha habido un diálogo. La educación que vale no es seguir las líneas de un libro de texto, sino que haya un diálogo entre el maestro y el alumno. Y lo he visto, por ejemplo, el año pasado. Hay 2 alumnas que están haciendo filosofía en Granada, que han sido alumnas mías, y un chico también aquí en la universidad. De Murcia. Y hace años también, y guardo amistad con alumnos de hace años que han hecho letras.
Sí. ¿De esta foto quién tenemos? ¿Familia? Esta es mi familia, al año siguiente, a los pocos meses de que mi padre superara un infarto. Está aquí, es en Mula, en un restaurante de Mula. Está pues todos mis hermanos, Ángel, Adrián. ¿Cuántos sois de familia? ¿5? ¿4? Yo soy el mayor de 4 hermanos. Mayor de 4. Es Ángel, Adrián y Fuensanta. Está mi cuñado Antonio y está pues mis sobrinos. Y a mi lado está mi hijo Javier y no está David porque en esta comida está en Valencia, que está estudiando, está estudiando ingeniería. Y en ¿Tiene Valencia. 2 hijos? Sí, el mayor es David. Ya son mayores. Pues a David le quedan 2 años, está haciendo el máster de la carrera de Ingeniería de Caminos, lo que llaman el máster habilitante. Y Javier terminó el año pasado este curso, el segundo de bachillerato. Ajá. Y bueno, me pilló a mí esta enfermedad. Aquí está David, en Valencia. Fui precisamente este verano, en septiembre, esta foto es de septiembre, que leyó su tesina, su trabajo de fin de grado. Está trabajando sobre diseño de presas y ha hecho le han puesto una nota de matrícula de honor. Te ríes cuando hablas del hijo. Sí. Es que para un padre los éxitos de un hijo son los propios. Sí, pues fíjate, ya que has hablado de Ricote y del Valle de Ricote, la última actividad que yo hice en el colegio fue con nuestra maestra, que nos llevó a ver la construcción del trasvase. Ajá. Y aquella señora, doña Paquita, pues aquel viernes nos llevó, cruzamos el río que tú has dicho, esa misma ruta que estaba cuando tú lo decías pensando, y vimos salir la maquinaria que tunelaba por abajo la Sierra de Ulea y trae el agua desde el Ojós, desde el otro lugar, y lleva el agua pues hasta Alicante, que eso la gente no sé si lo sabe, pero esa es la construcción del post-trasvase. No sé si yo en alguna ocasión a mi hijo se lo conté, pero le debió marcar la vocación. Y mi hijo Javier, pues un domingo que fuimos a Ricote, lo que está detrás es lo que llamamos allí el acebuche. El acebuche, claro. Es el olivo milenario. Sí, el olivo milenario, efectivamente. Y que es así, y parece ser que hay que invitar a la gente, tenemos que invitar a conocer nuestra región, que es impresionante. Pues el tronco de este árbol, 7 personas nos lo rodean con los brazos. Y Ben Hud, uno de los reyes de la taifa aquella musulmana, se reunía ahí. O sea que parece ser, según dicen los historiadores, que fue pues uno de los centros políticos. Vamos a dar un paso. Durante todo este tiempo tú vas dando camino, vas estudiando, y el tema de la fe, ¿cómo lo llevas? ¿Tuviste alguna crisis de fe? ¿Tuviste algún encuentro? ¿Fuiste madurando esa fe poco a poco? ¿Dónde lo hacías? ¿Qué vivías? Bueno, crisis, sí que hay momentos... O enfriamientos. Sí, hay momentos que se enfría esa relación con Dios, pero mi historia yo no creo que pueda subrayarla como la de un converso, así como contaba San Agustín en sus confesiones, ¿no? Desde luego es una cosa muy atractiva el ver que alguien que no conoce a Dios de pronto... No, porque yo conocí a Dios en esas palabras de mi madre, de mis catequistas, pero cuando llegué a la Universidad de Barcelona yo perdí completamente la práctica por el contagio de la no práctica en el grupo de gente. Todo es un fondo secularizado, es difícil ser cristiano en esta sociedad tan secularizada, y más en aquella época que yo estuve en Barcelona, que era aquella fiebre del 92, de las Olimpiadas, una política hacia Pujol, una política muy agresiva contra, en fin, que todo tenía que ser en catalán. ¿Tuviste el inicio un poquito de ese secesionismo político, los inicios, ¿no? Yo he vivido eso. Entonces, para mí, pues las lecturas del cristianismo era una cosa personal. Buscaba en algunos textos de Santo Tomás, en la universidad, pues algo que me reforzara, pero no tuve la oportunidad de que un catedrático que había allí importante, Santo Tomás, me diera clase, porque estaba ya muy mayor y casi lo habían dejado apartado. O sea, que tuviste que buscártelo tú un poquito. Sí, pero tuve suerte, por ejemplo, de que ahí organizaron viajes a Tessé, y yo me apuntaba siempre. Estuve en el encuentro, aquí estoy en el museo de mi instituto.
Eso es en el instituto, sí. Sí. Luego pasamos a comentar esto. Sí, entonces este pasaje es importante porque yo fui a TSE al encuentro internacional en Colonia, en Alemania. Aquello debió ser en el año 87, un año antes de acabar. Y me gustó, y conocí personalmente al padre Roger. Como jóvenes. Sí. ¿Pero es el encuentro de fin de año? Sí, en Navidad, un Que frío, siempre, un frío tremendo. Que siempre se hace de fin de año. Yo estuve en el de Milán, siendo joven también. Pues ya no me acuerdo qué año sería, Sí, pero yo Colonia. estuve en aquel y luego estuve al año siguiente o el otro en Londres. Y después de empezar a trabajar, el primer año ya trabajando como profesor, pues se ve que tenía ese recuerdo y quise ir otra vez y me fui a Polonia. Aquel viaje a Polonia, para mí, la figura de Juan Pablo II, pues ha sido para mí la persona que inspiró nuestra fe. Fue un papa muy cercano a la gente de nuestra edad, que estábamos en esa juventud, y lo recuerdo muchísimo. Le he rezado mucho a Yo siempre digo que he sido Juan mi Pablo papa, II. porque más o menos estamos en la edad cercanos. Pues yo también lo digo, sí. Y es mi papa, por muy razones, porque claro, le conoces. Yo recuerdo. Comunicaba muy bien. Yo recuerdo a Juan Pablo II, su elección, y además recuerdo el sitio donde lo vi. Pasaba en un café que en Murcia, que ya no existe, pasaba, vi la tele y era el momento que salía al balcón. Estaba yo estudiando tercero de químicas. Ajá. En ese momento. Por eso digo, me acuerdo. Y desde entonces, lógicamente, me ha marcado toda la vida perfectamente. Comunicaba muy bien, sí. Y yo estuve pues, en la ciudad de Cracovia, en Breslau, en alemán, y Wrocław, me parece que lo pronuncian ellos, en polaco. Y conocí a mucha gente que quería muchísimo al Papa. Y mi fe, por lo tanto, pues de manera particular... Iban marcando sí, pequeños puntitos que iban reforzando y marcándola, sí, sin grandes alardes, pero... Eso es. Y luego murió un tío mío, ahí en Barcelona. Yo ya estaba trabajando aquí en Caravaca, en Cejín. Y me impactó porque era relativamente joven, no tenía más de 46 años. Y fui corriendo con mi madre al entierro. A partir de la muerte de mi tío Pedro, pues mi fe se reforzó más. Y de hecho a los pocos meses también me matriculé en teología, y por las ganas de saber y de querer leer bien el Evangelio. Profundizar la fe. Y esa fe, eso me ha ayudado mucho. Y estando de profesor, llevaría 3 años empezando. Había empezado primero en Madrid. En aquel entonces no había autonomías, sino que había un territorio que era común, y yo pues cuando saqué las oposiciones empecé en Madrid. En Madrid. Y allí estuve 2 años y quería quedarme allí, porque como venía de Barcelona, pues digo, pues de ciudad grande, pero era imposible, y el traslado me trajo a Murcia, después de pedir todos los institutos de media España, que había pedido Navarra, había pedido Albacete, cosas cerca de Madrid, y me salió Cejín. Que yo no lo sabía muy bien, como llevaba ya 7, 8 años en Barcelona, pues no sabía muy bien dónde estaba. Y pasé allí 2 años maravillosos con gente, con críos que tenían mucha ganas de estudiar, y allí es donde me casé y allí es donde conocí yo a la madre de mis hijos, a Ana. No. Que su familia y ella pues son de Caravaca, y de una manera muy sutil, no sabría ahora concretarlo en poco tiempo, pero curiosamente reforzó más mi fe, porque la familia de ella y ella misma son miembros de la Hermandad de la Santa Cruz de Caravaca, sí, lo que se llama Hermanos Mayores. Sí. Y a mí me gustó mucho la devoción a la Veracruz, a la reliquia de la Santa Cruz. Íbamos mucho por allí y pasábamos allí juntos muchos veranos. De hecho, cuando nació David, mi primer hijo, él está bautizado allí. Yo siempre le digo que él es caravaqueño. Y estaba bautizado donde está bautizado su abuelo. Sin embargo, os casasteis en Murcia. Y nos casamos en Murcia. Ella, la familia se habían trasladado aquí a Murcia. Ella puso las amonestaciones de la boda en la iglesia del Padre Joseico, que es donde estaba el piso donde se habían trasladado, y yo estaba viviendo de soltero en Santa Eulalia, cerca de Santa Eulalia, que ahora curiosamente es donde he vuelto, después de
después de mi separación. Y allí pusimos las amonestaciones. Y como estaba estudiando teología y conocía al padre Fresneda y al padre Riquelme y a Pedro de Fátima y al padre Víctor, que me habían enseñado la historia medieval, me habían enseñado cristología, me habían enseñado derecho canónico incluso, el padre Fátima, pues me casé en Santa Catalina, que es el monasterio, donde se forman los novicios franciscanos. Eso es, que conserva todavía las columnas de lo que fue el convento franciscano grande, de lo que en Murcia se llama el Plano de San Francisco. Efectivamente, lo que estaba aquí se trasladó. José Luis, y ahí es donde nos casamos. Como se nos va el tiempo, no quiero dejar pasar, tú has nombrado a Ana, has nombrado tu separación, y es verdad porque, bueno, hay un momento... La situación de los matrimonios nunca están escritas, vamos madurando, vamos pasando, y vosotros vivís una época feliz, pero llega un momento que a partir de un determinado momento, pues aquello se va enfriando y dices tú, no sé por qué, no sé cómo, bueno, pues al final la convivencia pues no sigue adelante, ¿no? Y tú luchaste por aquello y seguiste buscando y esperando en la reconciliación y todo esto. ¿Cómo viviste eso? Pues sí, ¿Y cómo llegó el momento de decir, bueno, pues no hay de modo, y hace poco tiempo pues habéis firmado un poquito esta separación oficialmente, ¿no? Sí, en el juzgado estamos separados desde mayo de este año. Pero fui un separado curioso, digamos que, pues claro, me fui a vivir a un apartamento, lo más cercano a mi trabajo. Esta que pones aquí es la última foto que hicimos juntos en familia, en la Navidad del año 17, creo recordar, puede ser un año antes o en el Retiro, en Madrid. Y pasamos una Navidad magnífica, allí nos comimos las uvas, y pues sí, yo sigo queriendo a mi familia, estuvimos muy enamorados. Y no me explico, hubo algún tipo de enfriamiento después de esta Navidad y poco a poco pues se descompuso. Fue un separado, digamos, curioso porque no hice nada y fue pasando el tiempo, quizá con la espera o con la promesa de que algún milagro sería posible, y así lo pedí en mis oraciones, por ejemplo a Juan Pablo II. Tuve un amigo que de alguna forma hacía de guía espiritual mía, que me ayudó y durante 3 o 4 años pues esperé que llegara ese milagro. Y hasta este año, después del confinamiento de esta epidemia, pues decidimos separarnos. Y tomé digamos, pues esa decisión. Yo siempre tengo presente ese pasaje del Evangelio donde dice: sed mansos, como yo soy, como decía Jesucristo. Sí, mansos y humildes de corazón, y humildes que vosotros de corazón. No haya ni del odio, la venganza, la violencia. Eso claro. Es. Y la mansedumbre, pues creo que es lo que más nos define como cristianos, y en esa situación estamos. ¿Y cómo vives ahora tú esa experiencia de fe que nunca la has perdido, que ha ido sellando poco a poco, con amistad con los sacerdotes, con los franciscanos, estudiando un poco de teología, cristología, a través del humanismo también, sí, que te da la filosofía, las humanidades? ¿Cómo ha sido y dónde nutres hoy un poquito esa fe? Para trabajar en el colegio también, porque también tienes que transmitir. Pues, por supuesto, yo recuerdo a este amigo que fue profesor en un colegio, él era arquitecto, Camilo se llamaba, y él me decía, dice, las personas que están pasando por lo que tú estás pasando, porque es muy duro ver una familia después de 20 años que se descomponga, pues tienes que ir a misa más, ¿no? Si el problema es grave tienes que ir más. Y así lo hice. Y escuché, pues yo iba mucho a las claras, allí en Alfonso X, o a las Anas. Dominicas. Siempre buscaba un horario muy temprano de la tarde, y la adoración del Santísimo es una oración que me llena mucho mi corazón. Y después de estos 4 años, que ha sido llevar una cruz, como se suele decir, Dios nos da una cruz, pero nos da también la fuerza para llevarla. Es proporcional la dureza de esa cruz. No nos pide nada que antes no nos haya dado la fuerza para sobrellevar. Pues sí, he sido capaz de sobrellevarla, con mucha tristeza, porque el primer año de mi separación fue durísimo. Y sería para
para detallarlo en otra entrevista, pero lo que pasa por la cabeza de un hombre es tremendo. Y lo superé porque tenía a Dios a mi lado y porque tenía la esperanza. La religión para mí, más que una cuestión de fe, es una cuestión de esperanza. Dios es esperanza, es saber que Él no te suelta de la mano y te está esperando. Y de ahí recibí esa fuerza para superar esos momentos tan difíciles, el primer y el segundo año. Sobre todo era durísimo los fines de semana. Claro, echaba muchísimo de menos pues, a mi hijo Javier, por ejemplo, que era todavía muy pequeño, estaría en segundo de la ESO, el no poder darle las buenas noches, como solía hacer, acercarme a la puerta de su habitación para decirle buenas noches. Pero bueno, lo he ido superando. Y vamos a terminar, bueno, tienes esta foto de tus niños pequeños. Esta foto es la que he tenido en mi WhatsApp durante todos estos años. Lo que se ve detrás, que algunos no lo conocen, es donde se baña la cruz de Caravaca. La Caravaca, sí, donde se hace el baño. Ya decirles que nos pongan de nuevo esa foto que veíamos a los escolares en el museo, porque tú diriges, además de dar clases de filosofía en el instituto y terminas con ello, diriges el Museo de Ciencias. Sí. Del colegio, o sea, del Instituto Alfonso X. El MUSAC se llama Museo del Alfonso X. Es un museo de ciencias naturales, es una especie de gabinete del siglo XIX y guarda todo el legado de la educación de Murcia, porque fue el único instituto público que había desde 1837. Y hay muchos aparatos de física. Esto es una máquina eléctrica de una patente holandesa. Y aquí les estoy demostrando cómo sale la electricidad. Están alucinados algunos con después, la sorpresa. Sí, porque ahí están viendo el salto de una chispa eléctrica. Me imagino que se te hace volver también a los primeros años de la enseñanza, porque ahora tú estás con los mayores en filosofía, intentando hacerles pensar, y aquí estás con los de la ESO, con los pequeños, enseñándoles a descubrir los inicios. Sí, de alguna manera es el inicio también de la filosofía. Nace en Grecia por ese asombro. Por el maravillarse de lo que es la naturaleza. Efectivamente. Eso también es otra dimensión religiosa. La naturaleza se puede ver como algo muy material. La no explicación de las cosas y el asombro. Como algo material con lo que podemos entrar en diálogo con cualquier agnóstico y ateo, pero es también la obra del Creador. Y entonces conocer los secretos de esa creación es leer la mente de ese Creador, es justamente las leyes de la ciencia. Eso es lo que decía Santo Tomás. Dice, una de las cosas, ver el orden, ver cómo la causa primera de la realidad me hace descubrir que tiene que haber un creador y una causa primera y Dios, una causa eficiente y perfección. Bueno, es el gran teólogo de la cristiandad de todos los tiempos, pero también un científico como Einstein decía que el primer sorbo que damos del vaso de la ciencia nos lleva al ateísmo, porque uno se siente autosuficiente y uno cree que lo va a poder explicar todo, pero él, que ha sido el gran maestro de la física moderna, dice, pero cuando llegas al fondo de la copa, se te abre la pregunta por Dios. La pregunta por Dios, efectivamente. Y eso a veces se lo he explicado a muchos alumnos, tal como lo siento, que es así. Y este museo, pues, estáis invitados a todos los que queráis verlo. Además de aparatos de física, es el gabinete también de ciencias naturales y ahí tenemos la primera biblioteca pública que tuvo Murcia. En 1859, 1860. Esa frase que tú has dicho, dicha de otro modo, que yo se le he comentado a mis alumnos también, dice, poca ciencia aleja de Dios, mucha ciencia acerca a Dios. Porque el gran sabio es el que descubre que no sabe nada y cada vez sabe menos cuando se adentra en el misterio, entonces Dios es el todo. Claro, pues, es que la secularización desde el siglo XIX ha marcado los extremos de mito y logos. Efectivamente. De mito y logos, pero eso, si vas a la profundidad del nacimiento de la filosofía y de la ciencia en Grecia, el logos se presenta como una culminación de la mitología de la religión griega. Es la promesa de la religión. La palabra, la verdad que busca la ciencia es la verdad por la que pregunta la religión. Qué pena que se nos acaba el tiempo porque estaríamos hablando de estos temas y bueno, encantadísimo porque encontrar a alguien que hoy día te invite a hablar del logos, de la palabra, de la filosofía, de la humanidad, de la grandeza del ser humano, lo necesitamos. Así que no dejéis de vuestro trabajo. Aunque seáis menos y pocos y aunque haya tanto a nivel de educación extraño, hay que tirar adelante, hay que seguir formando en todos los sentidos, científicos, técnicos. Necesitamos fuerza, sí, necesitamos ese ánimo y que recéis por nosotros. Luis, muchísimas gracias por tu testimonio y por Miguel. estar con nosotros esta noche. Y a ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos un día más, ya lo saben, lo que quieran, cuando quieran.
todos los miércoles, pero también en YouTube nos pueden seguir cuando quieran, los jueves y los domingos en la redifusión. Pero en cualquier momento buscan Vidas con Luz, Popular Televisión, ponen el nombre de un invitado y les saldrán todos. Buenas noches, hasta el próximo miércoles. Siempre.